Chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. El día de hoy nos toca hablar sobre lo que son compuestos heterocíclicos y grupos funcionales. Y comencemos en todo caso, ¿no? Primero, como ya vieron en el título, vamos a dividir la clase en dos partes, ¿no? Primero vamos a hablar de los heterociclos, de los heterocíclicos, ¿no? Que, vendrían a ser los compuestos más abundantes que hay en nuestro organismo es más del 50%, ¿no? Básicamente, ¿qué son estos compuestos? Son compuestos, derivados del carbono, en los que uno o más elementos han sido sustituidos, ¿no? Pónganse que tenemos un anillo completo de carbono, en realidad todo esto debería ser carbono, pero uno de esos elementos, en vez como que le han quitado el carbono y lo han sustituido por nitrógeno, oxígeno, por cualquier otro elemento, ¿no? Ese vendría, o puede ser hasta un conjunto de elementos, ¿no? Ese vendría el heteroátomo, ¿no? Entonces, básicamente son compuestos cíclicos del carbono en los que uno o más elementos han sido sustituidos por otro, ¿no? El heteroátomo, ¿no? Los heterocíclicos o heterociclos están presentes en lo que son vitaminas, drogas, presentes en los carbohidratos, también en la clorofila y en los sitios reactivos de muchas enzimas y coenzimas, ¿no? Estos van a ser representados o van a ser mencionados mediante un prefijo y un sufijo, ¿no? En el prefijo se va a describir al heteroátomo y el sufijo va a indicar el tipo de anillo, si es saturado o insaturado, ¿no? Entonces, en el lugar de los prefijos, como introducción, tenemos oxa, tra, fosfa y asa, ¿no? Oxa que proviene del oxígeno, tra del azufre, fosfa del fosfato y asa del nitrógeno, ¿no? Ahora, en estas tablitas pueden ver lo que es los prefijos y los sufijos, ¿sí? Entonces, básicamente esta sería la nomenclatura de Hansch-Widman, ¿no? De Hansch y Widman, que, como ya les decía, se compone de dos partes, ¿no? Prefijos de los heteroátomos y un sufijo que se refiere al tamaño del anillo, la saturación y también en algunas ocasiones al heteroátomo, ¿no? En este caso, estos serían los sufijos. Ven que el tamaño del anillo puede ser de 3, de 4, 5. Bueno, lo hemos puesto hasta 10, ¿no? Y estos vendrían a ser los prefijos, ¿no? En el caso del 3, cuando es anillo 1 insaturado, es un ireno. Saturado, irano, ¿no? Generalmente cuando son saturados terminan en ano y cuando son en insaturados ya es más variado, ¿no? Por ejemplo, 4 es eto, 5 ol, 6 ina. Desde el 6 ya terminan en ina, ¿no? Pero 3, 4 y 5 es eno, eto y ol, ¿no? En el caso de lo que son los prefijos, pues netamente no tienen como un patrón específico, sin embargo están bien relacionados y se puede casi que inducir del prefijo al elemento, ¿no? Oxígeno, oxa, azufre, tía, selenio, selena, telurio, telura, nitrógeno, asa, arsénico, arsa. Y bueno, el único que como que sería como una notita, ¿no? Sería el antimonio, que es Stiva, ¿no? Por los demás, creo que se puede notar muy bien qué tipo de heteroátomo nos estamos refiriendo según el prefijo, ¿no? Ahora, estos heterocíclicos pueden ser de dos tipos, pueden ser monocíclicos o bicíclicos, ¿no? ¿A qué se refiere monocíclicos? Pues que solo va a tener un anillo, ¿no? Bicíclicos que van a tener dos, por ejemplo, el pirrol, la piridina, el furano son monocíclicos, el oxano también. La quinolina, el indol, ¿no? Son bicíclicos, ¿no? Ahora, acá hay una pequeña anotación o algo que recalcar, que los heterocíclicos más importantes, con más de un heteroátomo, por aquí podemos ver que solo hay uno, en este caso hay uno, uno, en este caso hay tres, aquí hay dos, aquí hay uno, dos, tres, en este caso hay cuatro. Entonces, los heterocíclicos más importantes con más de un heteroátomo son los azoles, ¿no? Estos azoles se dividen en tres: imidazoles, triazoles y para uso tópico, ¿no? Que generalmente son el butoconazol, clomidazol, en fin, que estos de todas formas los vamos a ir viendo más adelante, los azoles. Ahora, asimismo, estos heterocíclicos tienen otra clasificación, ¿no? Ya vimos uno, pueden ser monocíclicos o bicíclicos. Vamos con otra, que pueden ser alifáticos o aromáticos, ¿no?
Alifáticos hace referencia a que son saturados, como ya veíamos en las tablitas de los sufijos, ¿se acuerdan? Que si eran saturados o insaturados dependía su sufijo, ¿no? Entonces, alifáticos son saturados. ¿Qué quiere decir que son saturados? Pues que no va a tener dobles enlaces, como pueden ver acá, ¿no? Y tienen características propias del heteroátomo de su estructura. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del nitrofurano van a tener características del oxígeno. En el caso de la pirrolidina, del nitrógeno, ¿no? Si uno es saturado, pues el otro van a ser insaturados, ¿no? Entonces, en el caso de los aromáticos, van a ser insaturados, ¿no? Aquí tenemos la presencia de dobles enlaces. Y al tener dobles enlaces, van a tener mayor estabilidad por su característica de resonancia, ¿no? Que recordemos que la resonancia es la deslocalización de un electrón, ¿verdad? Ok. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, ¿no? Me parece que sí. Ya. Sí, creo que sí. Listo. Uy, ya, listo. Ahora, en el caso de anillos de 5 miembros, vamos primero con lo que son los aromáticos y anillos de 5 miembros, ¿sí? Uy. Bien, entonces, a ver un segundo, ya. Anillos de 5 miembros. Su principal característica es que son derivados del benceno y se trata de heterociclos de 5 miembros con heteroátomos N, S y O, ¿ok? Estos están distribuidos. ¿Por qué los puse de esta manera? Porque están en escala, del que tiene mayor energía o es más estable hacia el que tiene menos estabilidad, ¿no? Entonces, primero vendría el tiofeno, luego el pirrol y luego el furano, ¿no? El tiofeno tiene mayor energía de estabilización, es decir, que es más aromático. Luego sigue el pirrol y luego sigue el furano. Debido a la fuerte electronegatividad del oxígeno, no es tan estable, es decir, no es tan aromático, ¿no? Bien. Vamos con el primero, vamos a tocar primero a lo que es el pirrol, ¿no? Que es un compuesto orgánico y se va a simbolizar con C4H5N, ¿no? Tiene una baja basicidad en comparación al tiofeno y al furano. Y bueno, ¿por qué tiene esta basicidad? Porque es básico, porque tiene dos electrones libres que van a aceptar protones por su resonancia. O sea, también el pirrol es resonante, ¿no? Del pirrol van a salir las porfirinas y las porfirias. Las porfirinas tenemos las tres más importantes: grupo hemo, cobalamina y clorofila, que acá se me ha escrito. En el grupo hemo del hierro tenemos la porfirina. En la cobalamina tenemos la corrina y clorofila tenemos la clorina, ¿no? Entonces tenemos porfirinas, porfirina, corrina y clorina. No, porfirinas, que vendría a ser el grupo hemo de lo que es la sangre, cobalamina, ¿no? De la B12, que es este de aquí, y la clorofila en la clorina, que tenemos el magnesio, ¿no? Entonces, importante recordar. Grupo hemo, hierro, cobalto, cobalamina, cobalto, clorofila, magnesio, ¿sí? Ahora, por otro lado tenemos las porfirias, ¿no? ¿Qué son las porfirias? Son enfermedades derivadas de las alteraciones del grupo hemo, netamente del grupo hemo, de la porfirina, ¿no? Esta enfermedad, la principal que nosotros vamos a tener, es la porfiria eritropoyética congénita o de Gunther, o también llamada vampirismo, ¿no? Que se va a caracterizar por la eritrodoncia, que es cuando se ven medio rojos lo que son los dientes, ¿no? Y fotodermatosis, ¿no? Que es cuando son las personas o la piel de esas personas son muy sensibles a la luz. Esas características hacen que se los relacione con un personaje de la cultura popular que sería el vampiro, ¿no? Entonces, en este caso les tengo una infografía, ¿no? Que en el caso del diagnóstico de la porfira requiere análisis clínicos de sangre, tiene un buen pronóstico, ¿no? Eh, es un desarrollo metabólico que afecta la producción de hemoglobina y causa síntomas como palidez por falta de hierro, sensibilidad, eritrodoncia, dientes rojizos y pica, deseo de ingerir sustancias no comestibles, ¿no? En la mayoría de los casos es heredada, pero también es adquirida, ¿no? Entonces, por ello es como que se les relaciona con lo que son los vampiros. Ahora, vamos con lo que son el uso de las porfirinas. Principalmente son encargadas de usarse para el tratamiento de la arteriosclerosis, ¿no? Ahora, ¿cómo se van a utilizar? Pues primero, una porfirina absorbe luz y se va a activar, ¿no? Luego, la porfirina activada va a traspasa esta energía luminosa o a moléculas de oxígeno, creando lo que es el oxígeno monoatómico, ¿no? El O, solo el O, ¿no?
Este oxígeno monoatómico reacciona con otras sustancias intracelulares produciendo radicales libres, donde lo que hace es morir las células, ¿no? Y bueno, y lo que sucede es envejecimiento celular provocado por lesiones oxidativas, que se acuerdan que ya lo vimos, los radicales libres, cómo iban, cuáles eran sus alteraciones en la clase del oxígeno. Bien, pues netamente pues también se refiere a ello, ¿no? Ahora, em, con los que nos quedaban, ya vimos al pirrol, nos toca el tiofeno y el furano, ¿verdad? Entonces, tenemos el tiofeno primero, que es un contaminante del benceno y donde tenemos a dos compuestos principales, el lornoxicam, que es un antiinflamatorio, y el alfa-tertianilo, que es un insecticida, ¿sí? Por otro lado, en el furano, ¿no? Es un intermedio entre la producción industrial de tetrahidrofurano, funciona como disolvente para resinas, síntesis de insecticidas, ¿no? Y es útil para sintetizar estabilizantes y productos farmacéuticos. Dentro del furano tenemos la fuasolidona, que sirve para infecciones estomacales, y la nitrofurantoína, ¿no? Que vendría a ser para infecciones en vías urinarias. Entonces, como ustedes pueden ver, los derivados del furano se van a utilizar para lo que son productos farmacéuticos, principalmente usados para tratar lo que son las infecciones, ¿no? Ahí tenemos que sería para las vías urinarias y para las vías estomacales. Ahora, lo que son anillos de 6 miembros, ¿no? Tenemos lo que es la piridina, ¿no? Que tiene 5 carbonos y un heteroátomo que sería de nitrógeno. Es por ello que se le dice que son 6 miembros, ¿no? Ahora, cada carbono tiene un doble enlace con hibridación sp2, ¿no? Aquí estaría lo que es la piridina. Bien, dentro de la estabilidad tenemos lo que es la nicotina y los alcaloides, ¿no? Tenemos los alcaloides piridínicos, ¿no? Principalmente, pues, la nicotina, que ya es muy hablada, es muy conocida, ¿no? Por cada uno de nosotros, es, bueno, al inicio de su descubrimiento fue utilizada como insecticida. Está relacionada, muy relacionada con lo que es el cáncer de pulmón y está presente en el tomate, berenjena, coliflor, té, papa, casi todos los elementos que consumimos tienen nicotina, pero en bajo porcentaje, algo que casi siempre nosotros desconocemos, ¿no? Sus características principales es que es tóxica y es adictiva. Y bueno, se extrae de la planta del tabaco, ¿no? Que es la nicotiana tabaco, ¿no? Ahora tenemos los alcaloides, bueno, tenemos los alcaloides que dentro de ellos tenemos la atropina, que puede generar midriasis, que midriasis es como la dilatación de las pupilas, ¿no? Agrandamiento, hay que colocarse en la pupila, y es antagonista por envenenamiento del organofosfato, ¿no? Es sintetizado a partir de la periodona, que está aquí, y su principal característica es que aceleran el ritmo cardíaco, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que tenemos la piridina? Bien, pues dentro de la piridina también tenemos los piperidínicos, ¿no? Y los quinolínicos, ¿no? Dentro de los anillos de 6 miembros. Entonces, acá se pueden perder un poco. Dentro de los anillos de 6 miembros tenemos la piridina, la piperidina y la quinolina, ¿sí? Hasta ahí todo claro, ¿no? Dentro de la piperidina tenemos los alcaloides piperidínicos, que están justo aquí, ¿sí? Estos alcaloides piperidínicos derivan de la piperidina, ¿no? Tenemos un ejemplo que es la conina, que es el principio venenoso de la cicuta, ¿no? Que es una florecita como que con puntitos blancos, que es venenosa. Luego, dentro de la quinolina, tenemos a los alcaloides quinolínicos, ¿no? Que derivan pues de la quinolina o quinoleína, ¿no? Como ejemplo de la quinina, que como su mismo nombre dice, se extrae del árbol de la quina. ¿Bien? Así que no se confundan. Ahora, también tenemos a la pirimidina y a las purinas, que están netamente relacionados con lo que son las bases nitrogenadas y por consiguiente con el ADN, ¿no? Ahora, la piridina tiene dos nitrógenos en 1 y 3 carbono, ¿no? Y tenemos sus derivados, que sería la timina, la citosina y el uracilo, ¿no? Aquí estaría, ¿no? En posiciones 1 y 3, ¿no? Empezaríamos desde acá, 1, 2, 3. En posiciones 1 y 3 tenemos dos nitrógenos, ¿sí? Y bueno, tenemos lo que es la timina y la citosina, que son bases nitrogenadas.
Por otro lado, en las purinas, que serían anillos bicíclicos, tenemos la adenina y la guanina, ¿verdad? Aquí también tenemos pues el uracilo, me olvidé de mencionar, ¿no? Entonces, recapitulando. Purinas, principal característica que son bicíclicos. Bicíclicos tenemos la adenina y la guanina. Pirimidina, monocíclicos, tenemos la timina, citosina y uracilo, ¿no? Dentro de lo que son las purinas, bueno, algunas purinas que también tenemos aquí, que sería el alopurinol, ¿no? Que es el de este cuadrito, el que más nos importa es el alopurinol, ¿no? Ahora, justo acá. ¿Y qué es el alopurinol que ya les estaba mencionando, no? Es un medicamento que se va a utilizar contra la gota o la enfermedad de los reyes, ¿no? Esta enfermedad se va a generar básicamente por la acumulación de ácido úrico, ¿no? Y bueno, es un isómero de la hipoxantina, que es la purina que tenemos en el cuerpo, e inhibe la xantino-oxidasa. ¿Quién es la xantino-oxidasa? Es aquella enzima que va a oxidar a la xantina. ¿Y quién es la xantina? Pues la encargada de que se genere el ácido úrico, ¿no? Entonces, para que ya no se genere ácido úrico, necesitamos quitar a la xantina de esa ecuación, ¿no? Por ende, vamos a suprimir a la enzima que pues la oxida, que sería la xantino-oxidasa. Para que les quede un poquito claro sobre qué era pues la gota en sí y para qué sirve el allopurinol, pues tengo este video que voy a apagar mi cámara un segundo para que lo entiendan de mejor manera. Y bueno, La gota es conocida históricamente como la enfermedad de los reyes o el mal del hombre rico, ya que era prevalente entre las clases altas que consumían dietas con un alto contenido de carne y abundante vino. La gota es una forma de artritis que resulta de niveles elevados de ácido úrico en la sangre, afectando principalmente al dedo gordo del pie, aunque otros como talones, rodillas y codos también sufren. Históricamente la gota era vinculada con el exceso y el lujo y era vista como una enfermedad inalcanzable para el común de la gente. Además de las dietas ricas en carne, también contribuyen factores como el sobrepeso, el sedentarismo, los problemas renales y la hipertensión. La gota es una condición dolorosa y seria, y en la época actual se ha convertido en una grave epidemia. bien, listo. Como ven, era un video súper cortito. Ahora, ¿por qué se le llama enfermedad de los reyes? Porque, como ustedes pudieron apreciar en el video, se relacionaba con una vida de excesos. Y bueno, los reyes generalmente, pues en la época del feudalismo y todo eso, querían aparentar que tenían oro, tenían alcohol y tenían mucha carne, que era lo que el exceso se relacionaba con el éxito, ¿no? Entonces, por ello, generalmente un rey que no tenía gota era raro o se le consideraba un rey no poco exitoso, ¿verdad? Ahora, vamos con lo que son las vitaminas, ¿no? Que les mencioné que los heterocíclicos están presentes en las vitaminas. Pues básicamente las vitaminas son aminas que dan vida. Y ya veremos un poquito más adelante qué exactamente son las aminas, ¿no? Ahora, las vitaminas, ¿qué son? Pues netamente su función son que sirven como cofactores enzimáticos, ¿no? Y a veces requieren ser conjugadas, como en el caso de una apoenzima más un cofactor nos da una OL enzima. Las deficiencias de estas vitaminas son raras en países desarrollados. Sin embargo, se pueden dar por inadecuado aporte, inadecuado aporte, ¿no? Y ese inadecuado aporte se puede generar por que los requerimientos son incrementados o excreción incrementada. ¿No? Cuando hay un requerimiento incrementado, pues en el crecimiento o en la lactancia y en la gestación. Y una excreción incrementada, pues puede ser inducida por principalmente lo que son las drogas. Dentro de estas vitaminas tendremos las liposolubles y las hidrosolubles, ¿verdad? Acá está. Las hidrosolubles, que tendríamos el complejo B y la vitamina C, y las liposolubles, donde tendríamos la vitamina A, D, E y K, ¿no? Hasta acá, sencillo. Ahora, vamos con un poquito de como sus características, ¿no? Las hidrosolubles, como su nombre lo dice, se disuelven en agua y se secretan por la orina, ¿no? Y tienen una característica que no se almacenan en el cuerpo principalmente. Asimismo, tienen polaridad y no resisten al calor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que asimismo, al no depositarse en el cuerpo, vamos a tener que son vitaminas que las vamos a tener que consumir diariamente, ¿no? Por otro lado, las liposolubles se guardan en la grasa, es decir, sí se depositan en el cuerpo,
no hay necesidad de consumo diario y resisten el calor, ¿no? Y son peligrosas de comer en exceso, ¿verdad? Entonces, por acá ejemplo, tenemos la vitamina 1, que es la tiamina, la 2, riboflavina, 3, niacina, luego tenemos la 5, que es el ácido pantoteico, la 6, que es la piridoxina, 7, que es biotina, y vitamina B9, que es el folato, y vitamina C, ¿no? En el caso de la ADEK, pues ya veremos más adelante cómo también se le llama, ¿no? Bien, vamos a empezar con las hidrosolubles, ¿no? Tenemos a lo que es la tiamina, ¿no? En todas las vitaminas vamos a ver tres cosas: su forma activa, su fuente y su ausencia, ¿sí? Entonces, en la cuestión de la tiamina, su forma activa es tiamina pirofosfato o tiamina trifosfato, tres fosfatos, ¿no? Fuente, pues principalmente tenemos levadura de cerveza, pan, hígados, huevo, ¿no? Y su ausencia nos va a dar el beriberi. ¿Y qué es el beriberi? Pues lo que tenemos acá, que es una perturbaciones nerviosas que va a generar lo que es la parálisis y la muerte, esto, ¿no? Como pueden ver acá, es como ya casi como si fuera un raquitismo, hay una debilidad extrema, hay pérdida en los reflejos de los tendones y es doloroso, doloroso, ¿no? No hay habilidad para hablar, por ejemplo. Ok, a ver, un segundo. Ya, listo. Vamos con la B2, o también llamada riboflavina, ¿no? En su forma activa tenemos una que es presente, que se habla generalmente, que es la flavina, adenina, dinucleótido, o también la FAT, forma activa FAT. Su fuente proviene de la espinaca, papas, plátano, levadura de cerveza, hígado y huevos. Generalmente la tiamina y la riboflavina se pueden confundir, o por lo menos yo los confundía cuando las intentaba aprender en lo que son la fuente, ¿no? Es para principalmente distinguirlos, porque generalmente se repiten, hay alimentos que tienen más de una vitamina. Ven un elemento que sea distinto y con eso asocienlo a la vitamina. Así es más fácil siquiera tener una noción de a qué vitamina nos estamos refiriendo cuando hablemos de los elementos, ¿no? Ausencia, pues, ¿qué genera? La ausencia de riboflavina, lesiones en labios, lengua y piel, y pues generan el menor uso de glúcidos, ¿no? Ahora, en el caso de la niacina, tenemos distintas formas activas. Tenemos que, bueno, es precursor del NAT principalmente, que lo vamos a dejar ahí. Y fuente, pues tenemos en hígado, carnes, arroz y almendras. Lo que es la ausencia, tenemos la pelagra, lo que tenemos como dermatitis, demencia, diarrea y anemia. Un segundo, quería que vieran más acerca de la pelagra. Ok. Ahora aquí, ¿qué es la pelagra? Es básicamente la incapacidad de absorber la niacina o el aminoácido triptófano, ¿no? Enfermedad caracterizada por llagas escamosas, cambios en la mucosa y síntomas mentales. Entonces, hasta aquí tenemos que, un segundo, que la B1 nos da beriberi, la B3 nos da pelagra y la B2 nos da lesiones en la boca, ¿no? Lesiones en la boca, en la piel. Ahora, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta al respecto? No, ninguna, ¿verdad? ¿O alguno tiene alguna duda? No. Ok, listo. Sigo con la clase, en todo caso, ¿no? La B6, que es la piridoxina, tenemos dos formas activas, el piridoxal y la piridoxamina, ¿no? Fuente tenemos levadura de cerveza, huevo y hígado, huevos, leche, carne, queso, ¿no? La ausencia nos da perturbaciones en el sistema nervioso y delgadez, ¿no? Lo podemos relacionar un poquito con lo que es el beriberi, ¿no? Solo que el beriberi es como un poquito más doloroso, ¿verdad? Que también nos da delgadez. Cobalamina o cianocobalamina, que ya lo estuvimos viendo en clases anteriores, ¿no? La famosa B12 es una forma activa en la cobalamina, ¿no? Fuente está en hígado, riñones, huevos, ostras, almejas, peces, casi casi que en la mayoría de las carnes, como pueden ver acá, ¿no? Bueno, o sea, perdón, netamente relacionado con lo que es proteína, ¿no? Carne. Ausencia, menor formación de glóbulos rojos, ¿no? Y bueno, pasamos con la que son liposolubles, ¿no?
En las liposolubles, primero vamos a hablar de la vitamina C, o llamado también ácido ascórbico. Su forma activa, pues netamente es un apoyo al sistema inmune. Fuente tenemos naranja, limones, tomates, gallega, papas, nabos, espinaca, ¿no? La vitamina C generalmente se relaciona con como que las frutas ácidas, ¿no? Y su ausencia, pues nos da escorbuto, que, bueno, que aquí están un poquito de los síntomas. Siguiente. Ahora, la vitamina A, tenemos lo que son formas activas, tenemos el retinol y sus derivados, pero principalmente pues lo vamos a dejar como retinol. Y fuente, pues el más representativo es la zanahoria, sin embargo también están los huevos, la palta, la manzana, el brócoli, ¿no? Como pueden apreciar en la imagen. Su ausencia nos da sequedad y nictalopia. Nictalopia es la incapacidad de ver por las noches, ¿no? Ahora, la vitamina E, su forma activa la vamos a dejar como en tocoferol. Y el elemento más representativo son las almendras, ¿no? Sin embargo, pues también están en los huevos, en el brócoli, en los camarones, ¿no? Ahora, y su ausencia nos da un daño nervioso y muscular por estrés oxidativo, es decir, que este va a intervenir como un antioxidante también, ¿no? Ahora, por último, la vitamina K en sus formas activas, bueno, penúltimo, formas activas tenemos la menanoquina o menanoquina, ¿no? Su fuente tenemos zanahorias, kiwi, ¿no? Pero principalmente tenemos lo que es el apio. El apio es el elemento más representativo. Y su ausencia nos va a dar hemorragia o anemia. Ahora, bueno, esa es la segunda, viene la segunda parte de la clase donde quiero que sean un poquito más atentos, lo que son los grupos funcionales, ¿no? Ahora, ¿qué son los grupos funcionales? ¿Qué son? Bueno, es un átomo o átomos que determinan las propiedades físicas y químicas de la molécula, ¿no? Esto es importante porque seguro se los pueden preguntar, ¿no? Ahora, la nomenclatura. Estos, bueno, aquí tendríamos el nombre del grupo funcional, aquí tendríamos su sufijo, su prefijo, perdón, acá tendríamos su sufijo, su prefijo, y eso sería básicamente cómo se representa, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo que es, primero, el ácido carboxílico es un R o algún elemento con un CO2 H, ¿no? De sufijo vamos a tener el oico y de prefijo carboxi. El éster vamos a tener primero, se representa con el CO2R, que ya de igual forma veremos cada uno paso por paso, pero ya para darles una idea, ¿no? Sufijo tenemos oato de R, o sea, del otro compuesto, o del otro elemento átomo que le siga. Y bueno, en prefijo no tenemos ninguno. En amida tenemos el CONH2, ¿no? De sufijo tenemos amida y de prefijo carbamoil, ¿sí? Aldehído tenemos que es COH, de sufijo tenemos al y de prefijo tenemos formil, ¿no? Cetona COR2, de sufijo tenemos ona, que también puede ser diona, triona, que ya lo veremos, y de prefijo sería ox. En alcohol, que es el OH, tenemos de sufijo ol y de prefijo hidroxi. De amina, que es NH2, tenemos de lo que es sufijo amina y de prefijo amina. Y por último, el éter, que se va a representar con un R o R, de sufijo éter y de prefijo lo que es el R u oxi, que también va a intervenir el átomo que le sigo, el átomo que esté más cercano, que esté unido con el éter, básicamente, ¿no? Ahora. Vamos primero con lo que son los éteres, ¿no? El éter, que para mí es más sencillo representar, o para acordarme de cómo se representa un éter, es más fácil que decirle R o R, que R es un reemplazante, o sea, cualquier átomo lo puede reemplazar, ¿no? A eso se refiere R. Para mí es mucho más fácil decirle, leerlo, ¿no? Que es ROR. Éter es ROR, ¿no? Básicamente es el más sencillito que tenemos en cuestión de lo que es la nomenclatura, ¿no? Un éter es un oxígeno ligado a dos radicales, ¿no? Dos radicales. Se nombra indicando los radicales alfabéticamente y al romperse se obtiene dos halógenos o un OH y un halógeno, ¿no? Por ejemplo, aquí es un dietil éter, disopropil éter,
de butilmetiléter y fenilisopropyléter, ¿no? Lo que más quiero que se recuerden es cómo se va a representar un éter y qué se obtiene, ¿no? Un oxidrilo y un halógeno. Ahora, antes de continuar, tenemos el éter, ¿no? Pero dentro de estos mismos grupos funcionales tenemos dos tipos, los que pertenecen al grupo carbonilo y los que no. El éter, por ejemplo, es un ejemplo de, valga la redundancia, de un grupo funcional que no pertenece al grupo carbonilo, ¿sí? Dentro del grupo carbonilo, primero vamos a tener al aldehído, a las cetonas, acá lo vamos viendo, a los ácidos carboxílicos, a los ésteres y a las amidas, ¿sí? Dentro de los grupos carbonilos. Ahora, ¿por qué se les dice carbonilos? Porque como ustedes pueden ver aquí, van a tener ese aquí. Este es un grupo carbonilo, un CO. Siempre van a tener un CO. Como pueden ver acá, el éter no tiene un CO, por ende no pertenece al grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con lo que es el aldehído, que es un alcohol deshidrogenado, ¿no? Por eso se dice aldehído. Y se va a nombrar añadiendo el nombre del hidrocarburo al o dial, si es que dial en el caso que tenga el carbonilo en los dos extremos, no, al inicio y al final, y al solo que tenga un grupo carbonilo. Ahora, ¿para qué se va a utilizar este aldehído? Pues para plásticos, solventes, y tiene efecto irritante o narcótico, ¿verdad? Ahora, para mí es más fácil decirle como que aldehído R-CHO, solo R-CHO para recordarse. Las cetonas, pues, para mí lo relacioné con lo que es la palabra rencor, ¿no? Era mucho más fácil de acordarme que las cetonas son los grupos funcionales rencorosos, ¿no? Ahora, las cetonas, a partir del hidrocarburo que procede, ¿no? Puede ser diona, triona u ona, depende a cuántas cetonas haya en el compuesto, ¿no? Y también se indica el carbonilo. Ejemplos, puede ser la acetona, que también interviene en la fabricación de plásticos, fibras y medicamentos, ¿no? Ahora, luego, tenemos a los cuerpos cetónicos, ¿no? Que son producidos cuando usamos la grasa en vez de azúcares para la energía. Y se acuerdan que los cuerpos cetónicos intervenían en lo que es la cetoacidosis, ¿verdad? ¿No? También cuando pues hay diabetes o cuando consumimos mucho alcohol, ¿no? De ahí lo venimos viendo lo que son las cetonas o grupos cetónicos, ¿no? Ahora, vamos con lo que son los ácidos R-CoO, ¿sí? Con dos O's, ¿no? Primero se va a nombrar el ácido, bueno, se nombra con ácido más el hidrocarburo, y como sufijo tenemos el oica, ¿no? Como, bueno, oica u oico, ¿no? Como que en este caso tendríamos el ácido metanoico, el ácido etanoico porque tenemos un etanol, metanoico porque tenemos un metano, propano, en este caso, bueno, tenemos un propano, entonces sería ácido propanoico, ¿no? En el caso del ácido metanoico, su nombre común sería el ácido fórmico, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, eso básicamente. Ahora, para un rencoroso siempre hay otro más rencoroso, ¿no? En este caso los ésteres serían el grupo más rencoroso de lo que son los grupos funcionales, de una forma para que se les haga más fácil recordarse, ¿no? Entonces, recapitulando, los aldehídos son RH, ¿verdad? Las cetonas son RCOR, ¿no? En el caso de los ácidos carboxílicos son RCOO y los ésteres son los más rencorosos que sería RCOOR. ¿No? Ahora, se nombran combinando ico como sufijo al ácido y ato más el radical de cadena corta, ¿no? Por ejemplo, acetato de etilo nos da vinagre y etanol. Ahora, asimismo, estos ésteres están formados por la sustitución del hidrógeno de un grupo, pues, carbonilo con su hidrógeno, ¿no? Por una cadena carbonada. Básicamente de todo esto lo que yo quiero que se recuerden es que los ésteres generalmente van a dar ese olor a las frutas y a las verduras. Ese olor y ese color. Y bueno, ese olor, más que todo. ¿Sí?
y pues también cuál es su nomenclatura, ¿no? Más que cómo se forma, cómo se van a nombrar, su nomenclatura más que todo, ¿no? La amida es muy sencilla de reconocer de la amina, ¿no? Principalmente porque la amida va a tener nitrógeno y va a tener su carbonilo, ¿verdad? Y la amina va a tener su nitrógeno, pero no va a tener su grupo carbonilo, ¿no? Ahora, hay una sustitución del OH por un NH2, ¿no? ¿Y qué es el NH2? ¿No? ¿Alguien sabe qué era el NH2? ¿Se acuerdan? Amonio, amoníaco, ¿qué era el NH2? ¿Amoníaco? ¿Y cómo? Perdón, no te escuché. ¿Alguien habló, me parece? Ah, el amoníaco. Ajá. Bueno, no, o sea, perdón, la pregunta estaba mal. ¿De qué se derivaban las amidas? Sí, del amoníaco. NH2 no es amoníaco, no es amoníaco. Se derivan del amoníaco, correcto. Mi pregunta estaba mal. Bien, bueno, aquí tendremos dos ejemplos de lo que es la amida, ¿no? Que aquí, como ven, en este caso, ese de acá, el 3 sería el R. Bueno, perdón, en este caso acá sería el R, ¿no? R, acá tendríamos un carbono, acá tendríamos el oxígeno y acá tendríamos el NH2, ¿no? Por eso está en rojito. Aquí también tendríamos lo que es el R, el C, el O y el NH2, ¿sí? A ver, lo voy a agrandar para que se aprecie de mejor manera, como les estoy enseñando, ¿no? Primero, para nosotros identificar por qué, digamos, el éster es R-CO-R, necesitamos encontrar el grupo carbonilo, ¿no? Aquí es el grupo carbonilo. Entonces ya tenemos una C y una O. Nos falta la otra O y las dos ceras, ¿no? Acá, la otra O y las dos ceras. Entonces tenemos CO, aquí tendríamos otra O, y por acá tendríamos una R, y por acá tendríamos otra R, ¿no? Entonces sería R-CO-R, ¿verdad? Ahora, en el caso de la amida, aquí tenemos, está con rojito. Aquí tendríamos el R, el carbono, el oxígeno y la amida, ¿no? El grupo amida. Entonces sería R-CO-R. Perdón, R-CO y pues NH2, ¿no? Acá también R-CO-NH2, ¿verdad? Y bueno, aquí no les puse ejemplos pero ahí creo que más adelante hay de igual forma. Ahora, en las aminas del amoníaco, ¿no? Que es NH3, tenemos tres tipos. Amina primaria, que va a ser de acuerdo a los radicales, ¿no? Con un radical es una amina primaria, una amina secundaria con dos radicales y una amina terciaria con tres radicales, ¿no? Como ven, va a ir disminuyendo el hidrógeno cada vez, ¿no? Ahora, aquí tenemos ejemplos, les puse ejemplos de aminas primarias, que es primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. ¿Ven cómo va bajando según la cantidad de radicales que tengan, ¿no? Acá tenemos 1, 2, ¿no? 2, 1, 2. Aquí tendríamos 1, 2, 3. Esa sería la propilamina, metiletilamina, trimetilamina. ¿Sí? Ahora. Bueno, recordarles, hacerles un inciso, que las aminas ya no pertenecen al grupo carbonilo, ¿no? Recordemos. Ahora, alcoholes se nombran pues con el sufijo ol o diol, triol, depende a cuántos grupos de alcoholes tengamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el triol, que tenemos tres grupos O, ¿no? Tenemos tres alcoholes, ¿no? Ol, porque solo tenemos uno que está acá, el OH. Pentanol, solo un H. Acá también solo uno. Ol, solo uno. Uno. Bueno, aquí en triol, 1, 2, 3. Ahora, dentro, bueno, de los alcoholes también tenemos que hablar del etanol, ¿no? Que va a ser representado con C2H5OH, ¿no? Es materia prima del acetaldehído, del éter etílico y del cloroetano. Se utiliza casi siempre como anticoagulante y aditivo alimentario y es medio de crecimiento de levaduras, ¿no? Y también se utiliza para la esterilización de catéteres y bueno, etanol es básicamente el alcohol que casi siempre
se utiliza para la esterilización, ¿no? Asimismo, tenemos que hablar de los fenoles y del grupo tiol, ¿no? No, tiol, no triola, no se confunden. Tiol es otro grupo. Fenoles son aquellos que sustituyen un átomo de hidrógeno por un anillo aromático de OH. Es decir, que si ustedes ven en esta imagen, aquí, en esta imagen, esta principalmente es la diferencia entre un alcohol y un fenol. Aquí en el alcohol ustedes pueden ver que es como que se va a nombrar guión triol, guión ol. Pero cuando nosotros tenemos un anillo, ya no ponen el guión, ¿verdad? Y le ponen fenol, ¿no? Fenol. Por eso básicamente ahí radica la diferencia también. Y porque uno va a estar en anillos aromáticos y el otro no, ¿no? Ahora, vamos, con el tiol, básicamente vamos a introducir lo que es el azufre, ¿no? El azufre de estos grupos, y es un radical azufre hidrógeno, ¿no? Su sufijo va a ser tiol y ese H es un grupo mercapto, ¿no? Y lo más característico es el olor, que va a ser como un olor medio ácido, bastante fuerte, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Ok, ninguna. Ok. ¿Alguna pregunta? Voy a esperar un ratito, a ver si alguien tiene alguna duda. Ya, listo. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a utilizar, bueno, hablar sobre el alcohol metílico? ¿No? Ahora, ¿alguien me puede decir, capaz, si tiene alguna idea, de cuál es la diferencia o por qué, cuál de los dos es el más peligroso, por así decirlo? ¿El metílico o el etílico? ¿Alguno tiene idea? ¿O quiere adivinar? No sé, ¿quiere arriesgarse? Bien, entonces, como nadie quiere arriesgarse, voy a proceder a explicarles, ¿no? Bien, tenemos dos tipos de alcoholes, ¿verdad? El etanol y el metanol. Ahora, nosotros sabemos que para que todo lo que entre en nuestro cuerpo tiene que salir de alguna u otra forma. Tiene que salir o por la orina, o por el sudor, por las heces, por algún lugar, ¿verdad? Ahora, vamos primero con lo que es el alcohol metílico. El alcohol metílico, cuando nosotros lo ingerimos, va a intervenir justo en ese momento la deshidrogenasa de alcohol, igual que con el alcohol etílico, ¿no? Que va a intervenir en todos los alcoholes. Ahora, gracias a esta deshidrogenasa que lo va como que quitarle el hidrógeno, ¿no? Por eso es deshidrogenasa, va a aparecer en el alcohol metílico el formaldehído y en el alcohol etílico el acetaldehído, ¿no? Ahora, en la deshidrogena, luego ahí va a intervenir la deshidrogenasa de aldehído, es decir, que le va a quitar el aldehído, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Del formaldehído va a quedar el ácido fórmico y del acetaldehído va a quedar el ácido acético, ¿no? Este ácido acético al final se va a descomponer y se va a ir a otras rutas metabólicas, ¿no? Por ejemplo, va a intervenir en lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Por ejemplo, pónganse con una idea, va a intervenir en cualquier otra ruta metabólica y ahí se va a terminar desechando, ¿no? Pero en cambio, el ácido fórmico o el folato, no vamos a tener nosotros una ruta metabólica como para disolverlo o para que lo eliminemos, ¿no? Nosotros no necesitamos el ácido fórmico, entonces nuestro cuerpo no va a saber qué hacer con él y lo va a dejar a un ladito, ¿no? Lo va a dejar a un ladito y va a continuar. Vamos a continuar consumiendo alcohol metílico, alcohol metílico, alcohol metílico. Y digamos que había solo este pedacito va a empezar a crecer, a crecer, a crecer y se va a acumular. Y como no lo vamos a desgastar, pues recordemos que el alcohol traspasa la barrera hematoencefálica, ¿verdad?
Por eso cuando lo consume alguien, se siente mareado, desorientado, no puede hablar bien, le da sueño, ¿no? Va a intervenir en lo que es el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Lo va a ralentizar, como que lo va a adormecer, por así decirlo, ¿no? Lo va a confundir a nuestro sistema nervioso. Ahora, como el alcohol etílico lo adormece, pero luego se va a eliminar, el ácido fórmico no, pues entonces va a estar constantemente acumulándose en nuestro cerebro, lo que va a producir alteraciones nerviosas, daño al sistema nervioso, daño al cerebro, y bueno, básicamente por eso es necesario que ustedes tengan la diferencia entre alcohol metílico y alcohol etílico. Ahora, en el caso ustedes, que les van a poner el ejemplo de igual manera, tengan a una persona, traten a un paciente con intoxicación o saben que usted ha ingerido alcohol metílico, no saben hace cuánto, ¿qué van a hacer primero? Darle alcohol etílico. ¿Por qué? Porque el etílico, digamos que se va a sintetizar o se va a metabolizar mucho más rápido que el metílico, ¿verdad? Porque sí tiene ruta metabólica, ¿no? Del metanol, ¿no? Perdón, del etanol. Y lo que va a hacer es ralentizar la metabolización del formaldehído, del ácido fórmico, y darles mucho más tiempo como que para que reaccionen, para que hagan, o para salvar la vida del paciente, ¿no? Básicamente. Ya. Ahora, ¿quedó clara la diferencia entre etanol y metanol? Ok, me parece que sí. Si no escucho nada, es que me parece que sí. Ahora, bueno, básicamente esto es como ya más como para recapitular que el alcoholismo en el Perú pues es malo y está bastante presente, ¿no? Tenemos un alto índice de alcoholismo, bueno, índice de consumo de tabaco y consumo de alcohol, básicamente, ¿no? Acá tenemos algunos riesgos, beneficios y, bueno, consumo excesivo que siempre tiene un riesgo, pero ningún beneficio, ¿no? Y, bueno, en consumo de alcohol bajo o moderado tenemos que riesgos, cáncer de pecho, daños al feto, poco probable cáncer de intestino, embolia y hipertensión arterial. Beneficios, reducción del riesgo de padecer cardiopatía isquémica, reducción del riesgo de padecer colelitiasis, posibles disminución del riesgo de afectación por diabetes mellitus, disminución del riesgo de padecer enfermedades vasculares periféricas, o taponamiento de las arterias que llevan sangre a vasos y piernas. Y bueno, también tenemos reducción del riesgo de padecer accidentes isquémicos. En consumo excesivo, pues ya sabemos que cáncer, cirrosis, pancreatitis, accidentes, homicidios, suicidios, daños al feto, básicamente todo lo malo, ¿no? Ahora, ya, antes algo que me olvidé recalcarles en lo que son los grupos funcionales es, digamos, el cómo se va, cómo, bueno, me pasé, cómo los vamos a nombrar en el caso de tener, pues, uno o más grupos funcionales. Que nadie se empezó a preguntar de que si en un compuesto o en una molécula tenemos uno o más grupos funcionales, ¿cómo se supone que los vamos a nombrar? ¿No? Si se supone em, como que hay varios, ¿no? Bien, en este caso, ¿no? Esa tablita que en realidad les puede ayudar, que antes de decirles, ¿les quedó claro, o bueno, les quedó claro cómo era la nomenclatura de los grupos funcionales? ¿Por qué había un grupo carbonilo, por qué no había, y cómo los podíamos identificar en los compuestos? Chicos, Solo la nomenclatura no mucho, pero lo demás sí. allá, listo. Entonces,
Bueno, sí, al inicio la nomenclatura es un poco complicada, ¿no? Pero es cuestión de como que para mí me funcionó asociarlos con una palabra y así de esta manera hacerlo más sencillo, ¿no? Ahora, básicamente, ¿no? Esta tablita que no les había mencionado, nos va a servir para en orden de prioridad, ¿sí? En orden de prioridad y cómo los vamos a nombrar. Por ejemplo, si en un compuesto tenemos primero un ácido carboxílico, bueno, tenemos un ácido carboxílico, una acetona y una amida, primero vamos a nombrar al ácido carboxílico, luego a la amida y luego a la acetona. Sí, básicamente este cuadrito les puede ayudar. Y ya, para recapitular, pues eso. Y bueno, antes de pasarles lo que es el pretest, ay, acá, el pretest, les tengo una actividad. Bueno, el pretest, el post-test, el pretest ya lo debieron haber hecho, ¿no? Que es ese de aquí. A ver si me deja abrirlo. Ah, sí, sí me deja abrirlo. Perfecto. Ya, ahora no sé si se ve, creo que sí se ve, pero lo vamos a hacer en cuestionario. Sí, y bueno, la idea es que participen. Bueno, sí les voy a preguntar mejor. Les voy a preguntar. Lo pueden escribir por el chat o no, un segundo. Sí, lo pueden escribir por el chat y ya. A ver, vamos a iniciar con la primera que voy a... Ya, listo. Ahora, de la siguiente molécula que corre, bueno, ¿qué creen ustedes que es de la siguiente molécula, no? Aquí tenemos un anillo, ¿no? Como ustedes pueden ver, no tenemos el grupo carbonilo, ¿no? Entonces vamos descartando, ¿no? Entonces, vamos a preguntar, Jasmine, ¿tú qué crees que es? ¿Qué grupo heterocíclico, grupo funcional crees que es? A ver, sí se está viendo, creo que sí se está viendo, ¿verdad? Sí, creo que sí. A ver, Jasmine, amida, ya, vamos a ver, una amida, no, era una amina, porque recordemos que las amidas, ajá, una amida, la amida con D pertenece al grupo carbonilo, ¿sí? O sea que va a tener su CO, este de acá, justo su grupo carbonilo, ¿no? Ahora vamos con otro, vamos que tenemos una cadena larga de 6 carbonos, tenemos un grupo carbonilo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos un H, tenemos otro grupo C. Vamos a preguntar a Yaritza. Yaritza, ¿qué grupo funcional crees que es? En principio no puede ser un aluro, no hemos hablado de aluros, ¿no? No puede ser un alcohol, o sí puede ser un alcohol. ¿Ustedes qué opinan? No, no puede ser un alcohol, ¿verdad? Porque un alcohol no tiene grupo carbonilo, ¿no? No puede ser un éter, porque el éter no tiene grupo carbonilo. Entonces solo nos queda si es un ácido carboxílico, un aldehído o un acetona. A ver, Jesslyn nos dice que es un ácido carboxílico. Vamos a ver. En este caso es un aldehído. Ahora, ¿por qué es un aldehído, no? Vamos a volver aquí. Un aldehído. Grupo carbonilo, aldehído. Recordemos que es RH, miren, acá, uy, aquí, ¿no? Acá, en este caso este sería un R, porque recordemos que en ningún grupo funcional tenemos doble carbono, ¿sí? Si ustedes ven en la nomenclatura, justo en esta tabla, ninguno tiene doble carbono, ¿verdad? Ninguno. Entonces nos quedamos con el grupo carbonilo. Tenemos un R, justo acá al ladito tenemos un R, tenemos un H y tenemos un grupo carbonilo, ¿no? Entonces ustedes lo dicen, digamos, hablando es R-cho, R-cho. Y R-cho, R-cho, ¿de quién es? De un aldehído. Por eso aldehído, ¿sí? En cambio, un ácido carboxílico, a ver dónde está.
Es un R-COOH, ¿no? Una O más. Ahora aquí. La siguiente molécula corresponde al grupo funcional de, a ver, Axel, ¿a qué grupo funcional crees que pertenece? A los ácidos carboxílicos. Ya, a ver, vamos a ver. Un ácido carboxílico, bueno, recordamos un ácido carboxílico, es R-COOH, ¿no? Vamos a identificar primero, bueno, acá en este caso, aquí sería nuestro carbonilo, pero en sí, este ya es como más, no, en el caso de este ácido graso, triglicérido, ¿no? Y acá tenemos el glicerol. Esta pregunta es como medio trampa, ¿sí? Pero si ustedes le ponen, por ejemplo, un ácido graso, que de igual forma lo veremos, me parece, en 2, 3 clases, ustedes recuerden que hay perdón, un enlace, ¿no? Enlace éster, ¿no? Por el que se van a unir los ácidos grasos, ¿no? De ahí ustedes ya sacan enlace a éster, ya, de ahí ya sacan que es un éster, de por sí, ¿no? Pero ya, para acá un éster, recordemos, es R-COOR, ¿no? Sin la H. Ahora, bueno, a Mark no le puedo preguntar porque, bueno, acaba de llegar, pero básicamente estamos hablando sobre los grupos funcionales y su nomenclatura. ¿Sí? Entonces, la siguiente molécula corresponde al grupo funcional de los... Tenemos un grupo carbonilo, en principio, por lo tanto, un haluro no puede ser, no hemos hablado de haluros, ¿no? Un alcohol no puede ser, porque recordamos el grupo carbonilo. ¿Qué nos queda? Un ácido carboxílico, un aldehído, cetonas y ésteres, ¿no? Recordemos, recordemos, ácidos carboxílicos, RCOOH, ¿no? Que RCOOH, ¿no? Más claro imposible, ¿no? Entonces sería un ácido carboxílico. RCOOH, ¿no? Más claro imposible, ¿no? Ahora, la siguiente molécula corresponde al grupo funcional de los... Miren aquí, facilísimo, ¿no? Ahora le voy a preguntar a alguien. Jesslyn, ¿qué grupo funcional crees que es? Mark, dime. Son alcoholes, también llamado propanotriol. Exacto, un alcohol. Alcoholes, exacto. Porque miren acá, en principio no hay grupo carbonilo, ¿no? Entonces vamos a descartar todo lo que son aldehídos, cetonas, amidas, ácidos carboxílicos y ésteres, ¿verdad? Entonces, aldehídos se va, ésteres se va, haluros no hemos hablado, se va, ácidos carboxílicos se va. ¿Qué nos queda? Éteres y alcoholes. Pero recordemos que éteres es ROR y acá no hay un oxígeno solo, ¿verdad? No hay un oxígeno solo. Tenemos OH que ya de por sí, si ustedes ven un OH, así nomás, ustedes ven un OH, y han evaluado todos los demás, que no hay un grupo carbonilo, y han evaluado toda la molécula. Si ven un OH, alcohol, ¿sí? Ahora, la siguiente molécula corresponde al grupo funcional de los, este es un anillo bicíclico, ¿verdad? Ahora, tenemos grupos carbonilos, sí, tenemos grupos carbonilos, tenemos, bueno, entonces, alcohol no es, ¿verdad? Luego, aluros no es. ¿Cuál creen ustedes que es SX? Bueno, SX. A ver, véanlo bien. Piénsenle un toque y les voy a preguntar. ¿Cuál de ustedes creen que es? ¿No? A ver, Axel,
Recuerden que, miren, acá hay un grupo, dos grupos carbonilos, ¿verdad? Ustedes tienen que empezar por lo que es el carbono 1, ¿no? Porque ya los otros se pueden confundir. Axel, ¿qué grupo crees que es? Así, aunque no importa si no está bien, si está mal. ¿Qué grupo crees que es? Mira, Amida. Ya, pero una amida. Ok, vamos. Amida. Correcto. Correcto. Acá vemos que está netamente, miren, justo acá está el carbono 1, se va con un nitrógeno, ¿no? Ahora, la siguiente molécula corresponde al grupo funcional de los, puede ser, bueno, fluoros, cetonas, ácidos carboxílicos, aldehídos, amidas, alcoholes. ¿Cuál creen ustedes? Ahora, aquí como le están graficando, hay varios grupos funcionales, ¿verdad? Miren, aquí tenemos un éter, ¿no? Por ejemplo, tenemos ROR, ¿verdad? Un ROR. Aquí tenemos un, aldehído, ¿no? Un RCOOH. Bueno, perdón, el aldehído, un ácido carboxílico, ¿no? Por ejemplo. A ver, Marc, ¿Es un ácido? correcto. Ahora, ¿por qué es un ácido carboxílico? Sí tenemos un éter, ¿no? Recordemos que aquí en la tablita que yo les mostré, por más que tengan alcohol, amida, éter, lo que sea, ¿quién va a mencionar? ¿Quién los vamos a mencionar primero? Pues el ácido carboxílico. Por ende, es un ácido carboxílico, ¿verdad? Bien, chicos. Eso básicamente para repasen cómo es la nomenclatura, un éter, ROR, aldehído R-CHO, cetonas rencor, bueno, ácidos carboxílicos RCOOH, ésteres que son más rencorosos, ¿no? Que es RCOOR, amida RCOONH2, aminas que pueden ser de estas tres formas, que básicamente solo como que le quitan el hidrógeno, alcoholes un OH, fenoles que tienen un anillo y tiol que tiene el grupo mercapto, que es el azufre, ¿verdad? Ya, hasta aquí. ¿Alguna pregunta antes de pasarles lo que es el post-test? Bien, ninguno. Entonces, voy a proceder a pasarles el post-it. Voy a dejar de compartir porque si no les comparto las respuestas. Mm, Bien, recopilar respuestas. Ya, listo, lo paso por aquí en todo caso. Y ya, si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme, en escribirme. eh, sí respondo. Y pueden terminar su pretest, bueno, su post-test. Recuerden que tienen que hacer el pretest y el post-test para que se les cuente la asistencia o en cuyo caso justificar. Y bueno, chicos, eso sería todo. Terminen su post-test y pueden retirarse. Nos vemos la siguiente semana.